Bendito Dios, bendito Dios. Hola, ¿cómo están? Dios les continúe bendiciendo. De verdad, es un gusto para mí el poder compartir con ustedes una palabra de Dios en esta mañana tarde. Y pues siempre será un privilegio hablar de Dios, hablar de Jesús. Hoy tenemos una palabra que habla sobre la fe. Creo que estamos viviendo tiempos donde necesitamos mucha fe para muchas cosas. Así es que, primero que nada, también darle muchas gracias a las personas que de alguna manera me han hecho llegar sus buenas vibras, sus buenas palabras, sus buenos pensamientos, que me han hecho hacer ver que están orando también por la salud de mi hijo. Y de verdad yo pues muy agradecido. Yo soy una persona que cree firmemente en la oración, tengo mucha fe en la oración, y cuando a mí alguien me dice que ora por mí o que ora por mi hijo en este caso o mi familia, pues yo me siento muy feliz porque yo sé el poder que tiene la oración. Así es que muchas gracias, Dios les bendiga. Y esta palabra de hoy de la fe habla estando yo con mi hijo anoche, tuve la dicha de poder acompañarlo durante toda la noche. Y bueno, mientras lo acompañaba, mientras él dormía ahí en el hospital, Dios me ponía una palabra en mi corazón, y yo podía ver a las personas que estaban allí, incluyendo a mi hijo e incluyéndome yo mismo, como nosotros todos tenemos fe. Todos tenemos una fe por ejemplo, los que están en un hospital tienen la fe de sanar, de que Dios, a través de Jesús, los sane y puedan irse para sus casas, sanos, ¿verdad? Sanos y saludables. Pero también podemos ver cómo hay personas que están en una cárcel y tienen la fe de salir libres, de que Dios les dé la liberación de esa cárcel donde se encuentran. Y así entonces vemos que hay muchas personas con mucha fe, unos en las cárceles, otros en los hospitales, otros en las calles. También hay mucha gente tirada en la calle que está enfermita y que tiene fe de que Dios les sane. Personas que están enfermitas en casas muy humildes donde tal vez no han tenido la posibilidad o los medios para poderlos llevar a un hospital, y bueno, están clamando y rogando a Dios y tienen la fe de que también puedan ser sanados. Pero también está la fe de muchas personas que quieren que Dios les provea una cosa, les provea la otra. Está la fe de muchas familias que están peleando por restaurar sus hogares. Entonces, la palabra fe es una palabra muy fuerte y es una palabra que tiene un gran significado. Dice que la palabra fe significa lealtad, y también significa fidelidad. Cuando dice que significa lealtad y significa fidelidad, pues está expresando ni más ni menos lo que es Dios con nosotros. Dios es leal a nosotros, Dios es completamente leal a nosotros. Él muestra su lealtad hacia cada uno de nosotros, aún con nuestras deficiencias, aún con nuestras fallas, aún con nuestras desobediencias y aún con nuestros errores. Dios muestra su lealtad hacia nosotros. Si no hubiese sido así, Dios no manda a su Hijo Jesús a morir en una cruz porque nosotros no éramos leales a Él. Y aún en estos tiempos no le seguimos siendo leales a Él. Y sin embargo, Él manda a Jesús a morir por amor a nosotros y por el perdón de nosotros. Quiere decir que Dios, aunque nosotros no hemos sido leales a Él, no le hemos dado nuestra lealtad a Él como Él se lo merece, Él sí ha sido leal a nosotros. Él sí ha mantenido su lealtad hacia nosotros. Y la palabra fidelidad viene siendo lo mismo, significa el atributo que tiene Dios para con nosotros. Él es fiel aunque nosotros no lo seamos. Él es fiel aunque nosotros fallemos. Él sigue siendo fiel. Él sigue siendo fiel aunque usted y aunque yo nos equivoquemos. Él siempre sigue siendo fiel.
Así es que, como dicen, en las buenas y en las malas, Él siempre estará ahí. Entonces, mientras estaba ahí, pues aprovechaba un poquito para mirar a las personas que estaban allí y Dios ponía en mi corazón cuánta fe tenían ellos y cuánta fe tengo yo también. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito sobre la fe, de lo que significa la fe en el ser humano, pero como le decía, hay muchas facetas de fe que tenemos los seres humanos, pero antes vamos a poner este espacio en las manos de Dios para que sea Él quien tome control de este espacio, sea Él quien ministre esta palabra y sea Él quien la lleve a sus corazones, ¿verdad? Porque pues yo por mí pues no podría, así es que si Dios no pone las palabras en mi boca, lo que ha de decir, pues mejor no me sentaría aquí, ¿verdad? Así es que vamos a decirle, Señor Jesús, gracias, gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias por tu inmensa misericordia, Padre, porque aunque nosotros nos equivocamos, aunque nosotros somos desobedientes, tú siempre estás ahí, Señor, para con nosotros. Tú siempre estás al cuidado de cada una de las cosas que a nosotros nos hacen falta. Tú siempre estás al cuidado, Señor, de proveernos todo aquello de lo cual tenemos necesidad, Señor Jesús. En esta hora, Señor, vengo disponiendo nuestro corazón, vengo disponiendo mi corazón, Señor, para escuchar esta palabra, Señor, que sea de mucha bendición, no solo para mi vida, sino para aquellas personas que hoy la escuchan hoy o más tarde que puedan ver el video, la van a escuchar y bendito sea Dios porque será de mucha bendición en un tiempo difícil donde necesitamos tanta fe, Señor, para tantas cosas, Señor. Que seas tú, Señor, a través de esta palabra, que hoy nos enseñes un poquito sobre lo que es tener la fe. En el nombre poderoso de Jesús, te damos las gracias. Bendito sea Dios. Dios es bueno. Dígale al que está al lado suyo, Dios es bueno. Dios es bueno. Dios tiene el control de todo cuanto Él sabe por lo que nosotros estamos pasando. Hebreos 11.1 dice que la palabra de Dios dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, dice, de lo que estamos esperando. Y la convicción, tenemos la convicción de lo que hasta el momento no lo vemos, pero lo vamos a ver. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. La fe es creer en algo que no vemos, pero que Dios, sabemos que Dios lo puede hacer. Que aunque nuestros ojos no miren las cosas bien, que aunque nuestros ojos no miren que las cosas están bien, sabemos que hay un Dios que puede hacer que lo que no se ve sea hecho y sea visto, ¿verdad? Así es que bendito sea Dios porque Dios es quien tiene el control de todo y si tenemos fe en Él podremos ver muchas cosas que hoy no las vemos, las podremos ver hechas en el nombre de Jesús, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que desligarnos de esa fe que solo va mediante lo que nosotros vemos o sobre lo que nosotros escuchamos. Cuando tenemos ese tipo de fe, siempre nos vamos a estar llevando golpes, siempre nos vamos a estar cayendo en una desilusión. ¿Por qué? Porque esa no es una fe verdadera, es una fe que se maneja de acuerdo al momento, de acuerdo a las circunstancias y de acuerdo a lo que yo quiero. También la fe tenemos que entender que la fe se basa mucho en la voluntad de Dios, ¿verdad? A nosotros nos corresponde tener fe para lo que nosotros estamos esperando, para lo que nosotros queremos, ¿verdad? Por eso dice Hebreos 11.1, es la fe la certeza de lo que se espera. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, dice, de lo que nosotros estamos esperando y la convicción de lo que no se ve. Ok, de lo que no se ve es lo que Dios está haciendo, pero nosotros no lo estamos viendo. Por eso nosotros, si nuestra fe está puesta en Dios, en Jesús,
es muy posible que vamos a salir adelante, que Dios se va a glorificar en aquello y podremos ver bajo su voluntad los milagros que nosotros estamos esperando. De ahí lo importante de tener fe. Entonces, que nuestra fe no esté basada en lo que nuestros ojos pueden ver, que nuestra fe no esté basada en lo que nuestros oídos puedan escuchar. Muchas veces tenemos fe porque alguien nos dijo algo y sabemos que aquella persona es un ser humano que se puede equivocar, que puede decir algo o dictar algo erróneamente porque es un ser humano, mas Dios no se equivoca. Entonces, cuando tenemos esa fe basada en lo que nuestros ojos miran, hasta donde nos alcanzan nuestros ojos ver, y tenemos esa fe basada en lo que podemos escuchar a través de las personas, entonces es muy posible, quizás muchas veces, nos vamos a sentir defraudados y muchas veces hasta vamos a querer culpar a Dios de algo que Él no tiene la culpa, porque nuestra fe no estuvo fundada en Él, sino en las personas y en nuestros ojos, en lo que escuchamos. Entonces, dice la palabra en Hebreos 11:6, creo que es, o 12:6, dice que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Entonces, si tenemos fe en Dios, vamos a agradar a Dios. Y si logramos agradar a Dios, posiblemente logremos a través de nuestra fe que Dios cumpla aquello que tanto le hemos pedido a Dios, sea lo que sea cual necesidad que usted o que yo podamos tener. Dios puede cumplir esa promesa que Él ha hecho ya a través de la fe. Así es que vamos a ir a la palabra de Dios. Y dice, la fe para seguir adelante consiste en fiarse en Dios, no apoyándonos en nuestras propias prudencias. Eso lo dice en Proverbios capítulo 3, versículos del 3 al 7. Dice que no debemos de apoyarnos en nuestras propias prudencias. La confianza en Dios nos dará la fe que necesitamos para salir adelante. Así es. Nosotros cuando tenemos la fe, como dice Hebreos 11:1, cuando la tenemos puesta en Dios, es más factible que podamos ver bajo la voluntad de Dios aquello que tanto le hemos pedido, ¿verdad? Pero si nos apoyamos en nuestros pensamientos, en nuestras capacidades, si nos apoyamos en nuestras propias prudencias, entonces posiblemente podremos fallar, ¿verdad? Acordémonos que Dios no falla. Dice la palabra fe, significa lealtad. O sea, Dios siempre es leal. Dice la palabra de Dios significa fidelidad. ¿Qué significa? Que Dios es fiel. Las personas fallan, Dios no falla. Él es leal y Él es fiel. Amén. Bendito sea Dios. Dice así. Vamos a leer Hebreos 11:1 y dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Bendito sea Dios. Sabe, dice también Hebreos 11:6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Entonces dice que por la fe, por ejemplo, Noé, dice que por la fe, por ejemplo, Noé construyó una barca. Imagínense qué fe tenía Noé, porque se dice que el tiempo en aquellos días era como ver un diciembre, como ver un noviembre, donde eran vientos de Navidad, soles, por ningún lado se podía ver una nube con agua. Y entonces él fue tildado de loco, pero resulta que él escuchó el llamado de Dios. ¿Por qué? Porque él tenía fe en Dios, por eso Dios le hablaba a él. Por eso él ante Dios, él ante Dios era escuchado. ¿Por qué? Por la fe que él tenía, ¿verdad? Entonces, Dios le habla a él y le dice que construya una arca,
porque él estaba a punto de destruir al mundo, un mundo que en ese momento se encontraba en mucha desobediencia, en mucha maldad, ¿verdad? Entonces Dios le habla y él, siendo obediente por la fe que le tenía a Dios, porque él creía en Dios, él construyó una barca, aunque el mundo se le vino encima tildándolo de loco. Pues bien, eso es lo que a Dios le agrada. Por eso dice que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Bendito sea Dios. Dice así también, dice que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Dice, pero la fe habitó como extranjero, dice, en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Esa es una fe que igual Abraham también tenía. Es que los hombres de antes se consagraban en Dios precisamente por la fe que ellos tenían. Ellos tenían esa fe de la cual habla Hebreos 11.1, ¿verdad? Dice que Hebreos 11.1 dice, pues la fe, la certeza de lo que no se espera, dice, de lo que no se ve, dice, de lo que no se espera, y la convicción de lo que no se ve. Es por eso que esas personas alcanzaron a tener la gracia de Dios para con ellos. A través de la fe que ellos tenían en Dios, ellos alcanzaron a hacer grandes proezas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos a través de la fe, ¿verdad? Dice también que por Hebreos 11:11 dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó era fiel quien le había prometido. Dice que Sara, por ejemplo, Sara tenía 90 y resto de años, casi 100 años tenía Sara. Era un tiempo donde ya le había pasado el tiempo de parir, de quedar concebida. Sin embargo, por la fe dice que ella, Dios le concebió. Entonces, como podemos ver, muchas veces en estos tiempos las cosas no se nos dan porque nosotros no tenemos la fe que tenía Abraham, que tenía Noé, que tenían muchos hombres en aquel tiempo, de los cuales se acercaban a Dios por medio de la fe. Hoy, si nosotros logramos tener esa fe, aunque sea un poquito, como dice la palabra, que si fuéramos como un granito de mostaza, dice, sabe que un granito de mostaza es algo muy chiquitito, es algo que casi no lo podemos ni palpar en la yema de nuestros dedos, pero dice que si tan solo tuviésemos un poquito así de grande de fe, dice que Dios podría hacer grandes cosas en nuestras vidas, cosas que a los ojos nuestros son imposibles, pero para Dios no hay nada imposible, ¿verdad? Bendito sea Dios que está hablando a su corazón. Dice entonces, el significado de la palabra fe, dice lealtad y fidelidad. Dice, muchas veces decimos yo tengo fe, porque digamos, muchas veces usamos la fe en muchas otras circunstancias, no solo en la sanidad, no solo en la liberación, porque estamos presos, no solo en la prosperidad. Muchas veces, yo he escuchado muchas veces a alguien decir, no, esta vez este gobierno que viene, yo tengo la fe que este gobierno sí va a ser mejor, porque el presidente es mejor, entonces yo tengo la fe. Ve, como podemos ver, hay muchos tipos de fe, ¿verdad? Yo tengo fe que voy a ir a la cita del trabajo que tengo mañana, porque yo tengo fe que me van a dar el trabajo. Yo tengo fe que estudiando bien, que poniéndome las pilas, como dicen, voy a sacar el examen bueno, porque yo tengo fe. Entonces, tenemos muchos tipos de fe, y en realidad hay muchos tipos de fe, pero la fe más importante es la que está puesta en Dios. Es la que está puesta en Jesús. Puestos los ojos, dice, en Jesús, dice, puesta nuestra fe en Jesús, ¿verdad? Porque Él es el galardonador de la fe, ¿verdad? Entonces, es importante entender eso, ¿verdad? Dice que vamos a ir a Hebreos 12,
12:2. Y dice así, Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, ¿verdad? Dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Así es que puestos los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe, ¿verdad? Donde a través del sacrificio de Jesús en la cruz. O sea que Hebreos 12:2 dice, la fe está en Jesús. Dice, por medio de su sufrimiento en la cruz. Amén. Así es. Bendito sea Dios. Hoy tenemos fe gracias a Jesús. Gracias a que Él resucitó, es que Él trajo esperanza, Él trajo vida, Él trajo fe, ¿verdad? Podemos tener fe en Jesús. Es a través de Jesús que Dios nos da la fe, ¿verdad? Entonces debemos de entender que en Jesús está nuestra fe, ¿verdad? Dice que hay tres tipos de fe. Por ejemplo, dice que está la fe, que es la fe salvadora, ¿verdad? Hay una fe que es salvadora, es la fe que nosotros tenemos en Jesús para que a través de Él podamos ser salvos. Entonces está la fe que es salvadora. Vamos a ir a Romanos 3, Romanos 12:3, y dice su bendita palabra así. Dice Romanos 12:3. Dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. O sea, tenemos fe en Dios porque es un regalo de Dios, ¿verdad? Dice, es una fe que nos da Dios por medio de Jesús para nuestra salvación, ¿verdad? Porque es un regalo que nos da Dios a la fe a través de Jesús. Y porque es la fe a través de Jesús que está nuestra salvación. Porque dice San Juan 1:12, dice que más a todos los que creen en su nombre, más a todos los que le recibieron y los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso es que dice que hay una fe que es la fe salvadora. ¿Dónde está? En Cristo Jesús. ¿Dónde está? A través de nuestra relación con Jesús, a través de un arrepentimiento genuino y recibirlo en nuestro corazón como nuestro único Salvador. Esa es una de las fe de la cual habla la palabra de Dios. Tenemos salvación en Cristo Jesús a través de la fe. Pues no tendrías fe si usted no busca a Jesús. Usted busca a Jesús porque usted tiene fe. Si usted no tiene fe en Jesús, usted no lo va a buscar. Pero si usted tiene fe en Jesús, sabe que a través de Él está nuestra salvación, a través de Él está el perdón para nuestros pecados. Amén. Bendito sea Dios. Dice así entonces, dice, es una fe que nos da Dios por medio de Jesús para nuestra salvación. Entonces Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La Biblia nos dice que a través de la fe, dice que Ruth creyó y fue salvada, ¿verdad? Dice que también la Biblia nos habla en Hechos 8:36-38. Dice que el eunuco de Etiopía, dice que creyó y fue salvado. También dice en Hechos 8:36. Vamos a ir a Hechos 8:36 para ver de quién es que está hablando la palabra de Dios. Y dice que él fue salvado, un eunuco etíope, ¿verdad? Dice que él creyó y fue salvado. Hechos 8:33. Si usted tiene una Biblia por ahí, pues podemos leer juntos para testificar y dar gloria a Dios de que es Dios quien habla a través de su palabra, ¿verdad? Bendito sea Dios que nos da una palabra.
O, entonces, Hechos 8, 36, 38. Usted que está ahí, no se canse de decir que Dios es bueno. Nunca se le olvide decirle Dios es bueno. 8, 36, 38 dice su bendita palabra. Dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Dice que ese etíope tenía tanta fe en Dios que él lo único que esperaba era encontrarse una agua donde poder ser bautizado, porque él sabía a través de su fe que por medio del bautismo estaba su salvación. Entonces cuando él va por el camino y se encuentra el lugar donde estaba esa agua, dice que él le dice, ¿qué es lo que impide que no me pueda bautizar aquí para ser salvado, verdad? Eso es lo que le dice, perdón. Eso es lo que le dice el etíope a Felipe, que era el que iba con él, era el que estaba designado por Dios que lo bautizara, ¿verdad? Entonces Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó para el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Dice que cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más. Dice que una vez Felipe bautizado al etíope, ¿verdad? Al eunuco, dice que el Espíritu Santo arrebató a Felipe. Y cuando el eunuco, el etíope, vuelve a ver, ya no le ve más, porque el Espíritu Santo le había arrebatado. ¿Por qué? Porque ya había cumplido con lo que se le había mandado, que era la salvación de aquel hombre que tenía fe y que sabía que a través del Espíritu y que a través de Jesús recibiría su salvación. Amén. Bendito sea Dios. Vamos a seguir por aquí, vamos a seguir. Dice que otro hombre que fue salvado a través de su fe fue Cornelio. Cornelio dice que fue salvado a través de su fe, y de eso nos habla Hechos 11, capítulo 11 y versículos del 14 al 18. Dice así, dice, él te hablará palabras por las cuales serás salvo, tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Dice, entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Bendito sea Dios, ¿verdad? Dice, entonces oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida eterna. Entonces, como vemos, no solo fue Cornelio el que fue bautizado ahí también, el que por medio del Espíritu Santo, sino que otras personas que no eran creyentes fueron bautizados por medio de la fe en el Espíritu Santo y también fueron salvos, ¿verdad? Así es que esa es la fe que salva, ¿verdad? Pero también dice que tenemos la segunda, y la segunda fe dice que es el fruto. ¿Qué es el fruto? Dice, de lo que da la fe. Es la fe la que nos da el fruto. Dice, nos habla del fruto del Espíritu. Dice, es una fe que crece conforme a las pruebas. Las pruebas nos fortalecen y nos hacen crecer en la fe. Entre más conocemos y amamos al Señor, más se irá desarrollando nuestra fe. Eso es así. Cuando nosotros tenemos fe en Dios y pasan situaciones como quizás la que usted está pasando o la que yo puedo estar pasando, y podemos ir viendo con el tiempo cómo Dios va solucionando nuestros problemas y cómo Dios va sanando aquello de lo cual estábamos enfermos, y vemos cómo Dios nos va liberando de muchas cosas, cómo Dios
ha trabajado por medio de su espíritu y también por medio de nuestra fe en nuestro carácter, en nuestra forma de ser. Ya no está aquel orgullo que no sabía pedir perdón. Hoy pedimos perdón porque Dios, a través de su espíritu y a través de nuestra fe, Él está obrando y Él está cambiando. Entonces podemos ver que ya en nosotros lo que se mueve es el fruto del Espíritu Santo y podemos ver personas cambiadas y transformadas por medio del Espíritu Santo. Hoy vemos personas que, aunque están pasando una situación difícil, no están desesperadas, no están en una situación donde lo que hacen es blasfemar, donde han dejado de luchar, donde ya no quieren pelear, ya se sienten derrotados. Ya vemos personas ahora que no, ahora vemos personas que están más tranquilas porque saben que por medio de su fe Dios va a hacer aquello que tanto le han pedido, ¿verdad? Entonces siempre entendiendo bajo la voluntad de Dios, ¿verdad? Eso es muy importante, ese es el fruto del Espíritu, ¿verdad? El saber que Dios está obrando, el saber que todo va a salir bien, ¿verdad? Ese es el fruto que empieza a verse a través de nuestra fe. La fe nos da ese fruto, el fruto de paz, el fruto de seguridad, el fruto de paciencia, el fruto de mansedumbre, el fruto de saber que Dios está con nosotros, el fruto de saber que Dios es un Dios leal, que Dios tiene su lealtad para con cada uno de nosotros, que Dios es un Dios fiel, que Dios, las promesas que Él dice son el sí y el amén, ¿verdad? Bendito sea Dios, porque Dios hoy nos da esa palabra, ¿verdad? Entonces dice que conforme le vamos conociendo y conforme le amamos al Señor, más se irá desarrollando nuestra fe. Correcto. ¿Por qué? Porque nuestra fe se va a desarrollar en conforme vamos conociendo más al Señor, en conforme tenemos ese deseo de tener una relación más íntima con Él y poderle conocer aún mejor. Es cuando entendemos aquel versículo, ¿verdad? Que dice que venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Bueno, es precisamente ahí donde está ese fruto de la fe, ¿verdad? Es cuando ya ponemos nuestras cargas en Él, es cuando ya empezamos a confiar en Él. ¿Por qué? Por medio de nuestra fe. ¿Por qué? Porque le hemos empezado a conocer. Le hemos empezado a conocer a través de una relación íntima con Él, a través de la oración. Amén. Bendito sea Dios. Dice, la tercera fe que hay, dice, es el don. Bendito sea Dios. Sabe que el tener esa fe, esa convicción en Dios, puede hacer muchas veces que Dios nos da dones y podemos adquirir dones increíbles, porque dice la palabra de Dios que Jesús dijo que en mi nombre harán cosas aún más grandes que las que yo hice. Dice, bueno, para eso necesitamos tener fe, ¿verdad? En creer que podemos hacer cosas en el nombre de Jesús, que podemos transformar a las personas en el nombre de Jesús por medio de la fe, ¿verdad? Entonces, la fe es algo que nos puede dar un don. ¿Un don de qué? Posiblemente usted el día de mañana, usted va por la calle y se encuentra una persona que está mal, que se siente mal, una persona que está a punto de tomar una mala decisión, pero resulta que en ese momento Dios, a través del Espíritu, le da el don de una palabra de restauración. Y entonces usted empieza a través del Espíritu a hablar con aquella persona y resulta que aquella persona cambió la decisión que iba a tomar. Quizás estaba a punto de tomar una decisión que iba a acabar con su vida y con la de su familia. Pero por medio de aquel don, por medio del Espíritu que Dios le dio a usted, hizo que aquella persona, por medio de lo que usted le habló, cambiara su decisión y sea una persona transformada en Cristo Jesús. Entonces nosotros podemos tener grandes dones e inclusive de milagros. Mire que el mayor ejemplo que nosotros tenemos, por ejemplo, el mayor ejemplo está en Hechos 3 del 1 al 10, ¿verdad? Dice que está aquel mendigo que era un inválido, creo que era un cojo, está tirado ahí a la orilla del templo La Hermosa, se llamaba. Dice que ese mendigo todo el tiempo se
se iba para ahí, lo llevaban y lo sentaban allí. ¿Para qué? Para que él pidiera limosna. Eso era lo que él sabía hacer. Él sabía que cuanta persona entrara al templo, algo le regalaba. Pues dice que iba pasando Pedro y Juan, y dice que aquel mendigo se queda viendo a Pedro y a Juan, pensando que ellos también le iban a dar una limosna, mas dice que ellos, llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Dice que ellos se quedan viéndolos a los ojos, y Pedro le dice: no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazareno, levántate y anda. ¿Sabe? Dice que aquel mendigo, aquel hombre que estaba postrado allí, que no se podía levantar, dice que se levantó y anduvo. Bueno, eso lo hizo el Espíritu Santo. Eso es un don que Dios le dio en ese momento a Pedro y a Juan por medio de la fe que ellos tenían en Jesús. Entonces Dios nos puede dar dones para hacer grandes proezas, pero necesitamos tener fe. Por eso dice su palabra en Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que si tenemos una fe basada en lo que nuestros ojos ven, basada en lo que nuestros ojos escuchan a las personas, nos basamos en lo que una persona nos pueda ministrar a través de palabras mundanas, de tener fe, y no la tenemos puesta en Cristo Jesús, que es el autor y consumador de la fe, pues no va a suceder ningún milagro. Pero si la tenemos, la fe fundada en Dios, en Cristo Jesús, pues sí pueden suceder muchos milagros, y a través de nosotros muchas personas sean restablecidas. Sabe, hoy mientras estaba ya en la mañana, cuando amanecimos, mientras le llenaba la botellita de agua a mi hijo ahí en el hospital, ahí en la sala donde él está, un hombre se acercó, de los que estaban allí enfermos, se acercó y me dijo: usted es un hombre de mucha fe, me dijo. Y yo pues sí, pues yo sabiendo que sí, yo me siento que yo soy un hombre de mucha fe, lo creo firmemente, yo creo en los milagros de Jesús. Yo sí me quedé un poco de alguna forma asombrado, porque yo en ningún momento en ese lugar estaba hablando de Dios ni nada de eso. Yo pues por supuesto, yo en mis adentros, yo oro por las personas que están ahí, le pido a Dios, clamo a Dios, pero en silencio, ¿verdad? Lo hago. O sea, no me puse ahí a gritar y a dar voces y esas cosas. No lo hice, porque a veces tenemos que respetar, a veces tenemos que hacerle ver a las personas que debemos de creer en Dios, que debemos de tener fe, pero de una forma educada, de una forma responsable, y también de una forma respetuosa, ¿verdad? Muy respetuosamente. Si ya una persona nos abre su corazón y se dispone y quiere que le hablemos de Dios, encantado de la vida, a eso hemos venido. Pero sí me asombró un poco, porque el Señor se paró cuando yo estoy llenando la botellita de agua y me dice: usted es un hombre de fe. Y yo le dije: claro que sí, yo soy un hombre de fe. Y se volvió y me dijo: pero no de fe, me dijo, usted es un hombre de mucha fe. Bueno, es precisamente lo que estábamos hablando. Muchas veces el Espíritu va a hablar a través de nosotros. ¿Ve? Y así como el Espíritu le puso a él en su corazón que me dijera eso a mí, para respaldarme aún más en la fe que yo tengo, así es como el Espíritu nos puede dar un don de sanidad, un don de restauración, un don de provisión, muchos tipos de dones. Ese es el don que la fe nos puede dar. Podemos tener muchos tipos de dones, pero a través siempre de la fe. Por eso es que la fe es tan importante, ¿verdad? Debemos siempre tener fe en Dios, no en lo que nuestros ojos ven, no en nuestros oídos escuchan, porque muchas veces nos van a engañar. Nuestros ojos nos van a engañar lo que estamos viendo, no nos van a dar la realidad de lo que es. Y nuestros oídos también nos van a engañar, porque realmente no estamos escuchando a quien debemos escuchar, que es a Dios, sino quizás a otras personas.
Y como les decía al principio, las personas nos equivocamos muchas veces, ¿verdad? Así es que bendito sea Dios. Dice que esta fe que está en 1 Corintios 9:10, dice, esta es una fe dada por el Espíritu Santo, no es por ocurrencia del ser humano, pues no es por sabiduría humana, sino por revelación del Espíritu, ¿verdad? Entonces por eso es que ahí vemos cómo el Espíritu le revela a Pedro y a Juan y le dan palabra para ese hombre que solo esperaba una limosna. Sabe que si Pedro y Juan no hubiesen ido llenos del Espíritu Santo, no hubiese habido la fe que ellos tenían, el Espíritu no le hubiese revelado la palabra que ellos debían de darle a aquel hombre, y aquel hombre nunca se hubiese levantado de allí. Aquel hombre pasó muchos años ahí postrado recibiendo limosna, mas nunca se pudo levantar de ahí. ¿Sabe? Podemos recibir limosnas, pero las limosnas se acaban. Y nunca vamos a salir del lugar donde estamos, nunca nos vamos a poder levantar donde estamos. Pero cuando recibimos una palabra de Dios y tenemos fe, nosotros nos vamos a levantar de donde estamos y vamos a poder glorificar a Dios por lo que Él ha hecho en nuestra vida y en la vida de nuestra familia. Cuando nosotros tenemos esa fe puesta en Dios y el Espíritu Santo viene a nosotros, nosotros podemos decirle a muchas personas que Dios las puede restaurar y aquellas personas pueden ser restauradas. El tiempo no nos da, pero yo tengo testimonios de personas que me han escrito diciéndome que a través de un tema que yo di, fueron restaurados sus matrimonios. Que a través de un tema que yo di, una persona que sentía mucha tristeza en su vida, regresó a una iglesia a congregarse y volvió a sentir la alegría que antes tenía. Esos son los dones que da la fe también, ¿verdad? Bendito sea Dios. Entonces vamos a ir a 1 Corintios 12, 9, 10. 1 Corintios 12, 9, 10. Ajá. 1 Corintios capítulo 12, 9 y 10. Dice, a otro fe por el mismo Espíritu. Dice, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu. Bueno, vamos a leer desde el 7. Dice, pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecías, a otro discernimiento de espíritus, y a otros diversos géneros de lenguas, y a otros interpretaciones de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno, y es el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Eso es muy importante, ¿verdad? Dice que como Él quiere, o sea, por eso dice que esta es una fe dada por el Espíritu Santo. No es por una ocurrencia nuestra, no es porque yo se me ocurrió ir a hablarle a una persona de Dios por mi cuenta y entonces aquella persona va a ser transformada por lo que yo le estoy diciendo, por mi sabiduría, por mi conocimiento. No, es a través del Espíritu Santo. Es cuando yo siento en mi corazón por medio del Espíritu Santo que Él me revela que debo hablarle a una persona, que debo decirle a una persona alguna palabra que Él quiera que aquella persona escuche. Pero no es porque yo quiero, porque a mí se me antojó, porque tengo mucha capacidad, porque yo soy muy inteligente. No es así, así no funciona. El Espíritu realmente da los dones a quien Él quiere. Él usa a quien Él quiere. Y no necesariamente va a usar los que muchas veces creemos que vamos a ser usados porque tenemos una facilidad de palabra o porque tenemos mucho conocimiento, porque leemos mucho. No, eso es algo que le concierne únicamente a Él y Él mira cuál corazón está dispuesto para recibir una palabra y luego para darla, ¿verdad? Amén, bendito sea Dios.
dice que entonces es por sabiduría y no por no es por sabiduría humana, sino por revelación del Espíritu Santo, ¿verdad? Y ahí poníamos el ejemplo de Pedro y de Juan, ¿verdad? Ok, dice, no siempre la fe del don es dada a cualquier persona, sino al que el Espíritu quiere usar, ¿verdad? Vamos a ir a 1 Corintios 12, 31. Vamos a ver qué es lo que dice. 12:31. Dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Bendito sea Dios. Dice entonces, la fe como don es un regalo de Dios, el cual podemos descubrir a través de la oración. Bendito sea Dios, ¿verdad? Bendito sea Dios. Ya estamos terminando. Vamos a ir a Romanos 10, 17. A ver qué es lo que nos dice Romanos 10, 17. Bendito sea Dios. Romanos 10, 17. Ya vamos a llegar, ya estamos terminando. Dice su bendita palabra, Romanos capítulo 10, versículo 17. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Ve? La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Bendito sea Dios. Dice entonces, mientras Dios hace silencio, Dios está hablando a través de su palabra. Amén. Así es que mientras creemos que no escuchamos a Dios, podemos leer la palabra, escuchar la palabra. Usted está escuchando la palabra. A través de la palabra, usted está escuchando a Dios, ¿verdad? Entonces, dice que, por ejemplo, dice que la fe nos hace progresar. Dice, la fe nos hace libres. La fe nos hace sanar. La fe nos hace perdonar. La fe nos hace amar. La fe nos hace progresar. Y por la fe recibimos a Jesús en nuestros corazones. Amén. Bendito sea Dios. Yo espero que esta palabra que Dios puso anoche cuando estaba junto a mi hijo ahí en el hospital, haya sido de mucha bendición para su vida. De verdad, para mí fue un gran honor, un gran privilegio el haber estado con ustedes. De verdad, muchas gracias. Espero poder en el nombre de Jesús poder seguir trayendo una palabra para cada uno de ustedes. Siempre con todo respeto y con toda humildad, ¿verdad? Yo siempre voy a respetar lo que cada uno de ustedes piensen. Si algún día ustedes quieren, con todo respeto se los digo, si algún día ustedes quieren compartir este video, créame que será una bendición, porque así llegará a muchas más personas que quizás hoy están necesitando una palabra de fe, una palabra de esperanza. Hay muchas personas en el mundo que hoy no tienen esperanza. Hay muchas personas en el mundo que han perdido su fe porque tal vez han tenido una fe muy debilitada que no ha estado puesta en Cristo Jesús, sino en las personas y en lo que sus ojos ven. Así es que Dios les bendiga y de verdad muchas gracias a cada uno de ustedes por haber estado ahí. Muchas gracias. Buenas tardes.